El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Buenas tardes a todos. Continuamos celebrando el libro infantil y juvenil en este mes de abril. Nos sentimos muy complacidos de contar con su presencia en esta actividad que ha sido organizada con el apoyo de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, el Lector y el Club Kiwanis Las Gardenias. Aprovechamos para extenderle un cordial saludo a todos sus miembros. Como todos saben, el día de hoy está dedicado al género dramático, con la charla taller que en estos momentos nos ofrecerá Manuel Paz junto a Irak Caro Tachar. Manuel Paz es escritor, ingeniero, escritor, actor, director. Cuenta con un amplio recorrido en el mundo del teatro y la dramaturgia. En el año 2017 gana el premio Ricardo Miró en la categoría teatro con la obra Autopsia Psicológica. Irak Caro Tachar es licenciado en mercadeo con énfasis en producción de video. Es actor de teatro por vocación desde el 2008, con más de 20 obras teatrales, amante de la literatura juvenil y del cine, de ciencia ficción, fantasía y terror. Es autor de 2 libros infantiles, Jericó y la puerta escondida y Gritos y espantos. Antes de dar inicio, darle la palabra a Manuel con esta charla taller, le damos la palabra a la presidenta de la Academia, Irene Delgado, que nos va a regalar la bienvenida. Adelante. Segundito, el audio. Ya, ¿ahora sí? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Mi especial reconocimiento a Evelyn, nuestra secretaria de la Academia, quien ha venido esforzándose muchísimo en la organización de esta serie de charlas dedicadas en honor al mes de la literatura infantil, cuando se celebra pues, el nacimiento de Hans Christian Andersen. Hemos tenido con esta la segunda charla, faltan 2 más, y creo que va siendo todo un éxito porque hemos tratado diferentes temas. Hoy corresponde al teatro. Debo decir que a veces me pregunto, porque se dice que primero fue la poesía, primero fue el canto, fueron las nanas, y ¿por qué no? Yo creo que primero fue el teatro. El niño y el hombre es un actor por naturaleza. Yo creo que desde que nacemos actuamos. Así es que este es un género muy importante. Uno de los fundadores de la Academia Panameña, la Academia Iberoamericana de Literatura Infantil cubano, Luis Cabrera Delgado, escribió un libro que se llama El teatro en la escuela. Y allí él comienza diciendo, el niño es un imitador por naturaleza y describe todos los beneficios que trae al teatro, porque, como decía en la introducción, el teatro también es literatura. Entonces, ¿en qué momento? Y ahora Manuel y Irak nos explicarán desde su punto de vista en qué momento estamos del teatro infantil. Yo a veces me siento un poquito triste porque veo que la producción de teatro quizás no está infantil y juvenil, no está lo suficientemente motivada como otros géneros a través de concursos. Hubo un tiempo en los años 70 cuando se abrían concursos para el teatro infantil y juvenil. Algunos de nuestros socios fueron premiados en aquella ocasión y publicados en un libro de teatro juvenil. Pero se ve poca escritura de teatro como tal. Sin embargo, la necesidad del teatro se ve porque las escuelas, los profesores, los maestros solicitan. Y en esta solicitud nos vamos a la adaptación de otros géneros transformándolos en teatro. Entonces yo siempre me pregunto, bueno, esta es la manera de hacer, o debíamos quizás escribir más directamente, porque el teatro tiene su propia técnica. Recuerdo que en mi época bueno, ya estoy retirada como profesora universitaria, pero mi especialidad fue Shakespeare, en la Escuela de Inglés de la Universidad de Panamá.
Yo realizaba con los estudiantes obras, por supuesto, yo tenía que reducir mucho este libreto de Shakespeare, que eran obras interminables, con este lenguaje tan difícil, sobre todo en inglés. Pero era una cosa que motivaba enormemente a los estudiantes. Y una de mis experiencias fue que los estudiantes que en la teoría, en los exámenes, no les iba bien, florecían cuando subía al escenario que era el salón de clase e interpretaban los personajes. Entonces mi calificación como profesora siempre fue mitad y mitad, porque justamente eso es bien importante. Cuando uno interpreta, ustedes como actores lo sabrán, están viviendo y están comprendiendo la obra mejor que nadie. Así es que bueno, con esta introducción de mi propia experiencia, yo quiero dejarle la palabra a los expertos que tenemos aquí. Me alegra que sea una nueva generación de teatristas y bueno, esto le da muchísima esperanza a la literatura infantil y juvenil en cuanto al teatro se refiere. Muchísimas gracias, encantado y les cedo la palabra. A ver, sí. Sí, empezamos, Evelyn, ¿verdad? Empezamos. Por supuesto, adelante. Sí. Bueno, señora Irene, que le tengo una noticia, o sea, para que usted vea que hay esperanza, porque aquí quiero felicitar a algunos de mis estudiantes porque el día de ayer empezó la primera clase virtual del Club de Teatro del IPA. Yo soy profesor de teatro en el IPA y nos atrevimos a hacer este año las clases de teatro virtual. Así que tengo dos grupos, desde 7 años hasta 17, o sea que ahí los vamos a estar, van a tener noticias de nosotros pronto para ver de qué manera a través de la virtualidad pues le damos más teatro a la niñez y a la juventud, porque eso es parte de lo que queremos hablar. O sea, tenemos que empezar por allí. Claro. Hay que empezar por los niños y por los jóvenes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo queremos que lean teatro? ¿Cómo queremos que vayan al teatro? Llevándoles el teatro a las escuelas. Y las escuelas son la principal casa para que el teatro siga para adelante. Así que por ahí ya había algunos de mis estudiantes que los invité. Así que ya no era parte de la tarea, pero qué bueno que estén por aquí, ¿verdad? Bueno, sí, voy a compartir. También igual, como bien dijo Evelyn, invité a mi gran amigo Gira Caro Tachar, que es un compañero de teatro y que también ha volcado un poco sus esfuerzos a la literatura infantil y juvenil. Tiene unos libros muy buenos. Ahora él les va a decir, les va a hablar un poco de ellos, pero son libros muy buenos. Ya yo me los leí y tengo a mis hijos que ya lo van a empezar a leer. Así que, pero lo importante es eso, ¿eh? Tenemos que poner a nuestros hijos a leer, porque si no. Claro, claro. Voy a compartir pantalla porque he tratado de hacer este conversatorio tipo taller para que no nos vayamos a aburrir. Me avisan si lo ven en la pantalla. Ajá. Sí ¿Se se me ve escucha? ya. Lo ¿Sí? único que ya debes poner la presentación. Ajá. Ok, voy. Espérate. Voy para atrás. Vamos a ver si está ahí. Ya empezó, ¿verdad? Tienen que tener el título que le he puesto dramatizando la fábula. El teatro también es literatura. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ok, bueno, ¿por qué lo he puesto así? O sea, este es un hashtag que yo me he inventado, pero lo considero muy necesario porque el mismo nombre lo dice. O sea, estamos como que, oye, la gente lee poesía, la gente lee novelas, la gente lee cuentos, inclusive ve periódicos y el teatro, ¿qué? Entonces, es muy importante ver en qué momento estamos. Gira, cuando también siéntete en, en la confianza de aportar e interrumpirme cuando lo desees. Y yo, por ejemplo, lo primero que quería comentarles es un poquito lo que dijo la señora Irene, porque el origen de la fábula, ¿de dónde viene? O sea, es desde el principio de los tiempos. O sea, cuando nosotros empezamos antes inclusive de tener habla,
pues ¿cómo nos comunicamos? Nos comunicamos es con gestos, con señas, con sonidos. Es todo muy visual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto es teatro. O sea, primero que la escritura vino el teatro, o sea, vino la comunicación oral. Entonces, eso viene primero que todo. Después, obvio, que cuando llegó Gutenberg y esto de la imprenta, aunque ya la escritura era mucho más antigua que Gutenberg en la parte del Renacimiento, pues claro que fue la imprenta lo que hizo posible que todos tuviéramos un poco de literatura en nuestras casas, porque todo se circunscribía a las grandes bibliotecas, había que ir, o sea que igual todavía había la opción de o voy a la biblioteca a leer o voy al teatro a ver una obra. Todavía ahí estábamos como quien dice parejo lo que llamamos la dramaturgia y la narrativa, ¿no? Y bueno, estábamos como en esa, no vamos a llamar lucha porque lucha es cuando son enemigos que se oponen, o sea, aquí nadie se está oponiendo en los géneros, pero sí es las preferencias de nuestro público, que es para quien nosotros escribimos o para quien nosotros actuamos o para quien nosotros representamos. Entonces, en este caso, cuando llegó la imprenta, obvio, tuvimos la posibilidad de empezar a tener obras literarias en nuestras casas y ya, pues, pudo más la flojera, ¿no? Entonces dije, ay, bueno, pues yo mejor ya no voy a ir tanto al teatro, mejor voy a leer libros en mi casa, que no está mal, pero eso nos restó un poquito de adherente, si se puede llamar así. Pero entonces cuando estamos en casa, ¿qué género es el que nos gusta más? O sea, ¿qué es lo que más leemos? Poesía, ok. Novelas también leemos. Cómics. Los cómics son muy menospreciados, ¿ah? Los cómics es literatura gráfica muy importante. También leemos ensayos, no mucho, pero sí leemos ensayos, leemos cuentos, leemos los periódicos, las noticias que vemos a diario, pero ¿y teatro? ¿Por qué no leemos teatro en nuestras casas? O sea, está comprobado. O sea, no es que me pueden decir, ah, pues sí leemos, sí, está bien, pero leen, pero en mínima cantidad. O sea que no leemos teatro. ¿Pero por qué no leemos teatro? ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no leemos teatro? Inclusive vamos a llegar al momento aquí en este grupo que ojalá alguno me pudiera decir después de esta presentación, este taller, si la razón por la cual no lees, Ujú. ¿verdad? Pero ¿por qué no nos gusta? Porque nos gusta más el código narrativo. Es simple. Y cuando hablamos de código narrativo, nos referimos a toda esa parafernalia o toda esa introducción o toda esa descripción que nos da el cuento, que nos da la novela, que nos da el cine, que nos da el cómic inclusive, que nos plantea todo un escenario y yo casi no tengo ni siquiera que hacer volar mi imaginación propia, o sea, voy inmediatamente a la imaginación guiada por el escritor. El escritor me da el parámetro, el escritor me lleva hacia donde él quiere que yo vaya y yo sigo el camino y sigo su rumbo y por ahí me voy. Ese es un código narrativo que hemos, como quien dice, aceptado y nos va muy bien. El código dramático es otra cosa y lo vamos a ver un poquito más en la presentación que viene, porque les voy a hablar un poquito de aquello llamo el código narrativo y allí voy a dejar de compartir un momento porque quiero en tal caso, antes de que hablemos de, de la, de la analogía que yo tengo del código narrativo y el código de dramático, quiero más o menos que Girac nos hable un poco de este libro, que es de él, estoy haciéndole comercial aquí, Ah, Jericó y la puerta escondida.
O sea, es literatura, o sea, Wow. infantil, es literatura con mucho esfuerzo, es y literatura juvenil, o sea, muy fácil de leer, o sea, que eso es muy importante a la hora de que nosotros escribamos para jóvenes y chicos. O sea, no tenemos que alardear con el tema, o sea, que el público o que el lector entienda que somos grandes versados en el lenguaje y que tenemos nuestro diccionario, nuestro vocabulario es súper extenso. O sea, no, tenemos que ser simples, atrayentes y captar la atención de los jóvenes. Y yo creo que este es un buen ejemplo y quiero que Girac me hable un poquito de cómo él siendo actor, porque obviamente venimos de la parte dramática, cómo él siendo actor, se va a la narrativa de esta forma, ¿no? Girac, dale, cuéntanos un poquito de Jericó. Gracias, Manu, gracias por invitarme. Primero que todo, muy contento. Girac Caro Tachar aquí. Bueno, sí, Jericó nació de la necesidad mía, donde yo pensaba quisiera que más niños lean. Es más, Manu mencionó que él tiene este hashtag que él creó, pues yo creé también este hashtag particular mío que más adelante espero crees que se convierta en un movimiento y el hashtag es que más niños lean. La idea principal es eso, que más niños lean, ¿no? Entonces, la idea es contar historias, ya sea cuentos, a través de novelas, etcétera, que capten la atención de los niños, que sean entretenidas, que sean divertidas, que tengan un mensaje. Creo que siempre hay mensaje en las cosas, ya sea a través de los ejemplos buenos como los que no son buenos, porque uno aprende de todo. De la desobediencia se aprende, de hacer las cosas bien se aprende. Entonces, más que nada quería crear estas historias en donde los niños sencillamente no les... tenemos la experiencia, por contexto, tenemos la experiencia esta que en las escuelas nos dicen que tenemos que leer. Por lo menos así lo recuerdo yo hace varios años atrás, ¿no? Yo quiero que los niños elijan leer estas historias, ¿no? Que les atraiga lo primero que ya sea la visual de la portada, la sinopsis del cuento, de la novela. Entonces, la idea de que más niños lean nace de esto. Jericó y la puerta escondida nació de la necesidad de contar esta historia de este niño que es diferente. A nivel de apariencia, físicamente es diferente, pero más allá de su apariencia extraña para los demás, y por esa razón incluso recibe hostigamiento de los niños alrededor de él, él siente en su corazón que es diferente, que él no es de este mundo. Y entonces comienza esta aventura, ¿no? Él quiere averiguar de dónde viene, de dónde es él, a dónde él pertenece. Él siente por un momento que no pertenece a este lugar y más que nada por el rechazo que sientan los demás. Entonces él va a esa búsqueda para saber quién es. Y de ahí nace Jericó y la puerta escondida, y esta aventura él la tiene junto con sus dos mejores amigos. Es importante siempre tener amigos en la vida. Y entonces aquí se embarcan en este cuento, ¿no? Y si bien es cierto, como dijo Manuel, yo hago teatro, soy actor de teatro. En el teatro tenemos descripciones breves de cómo son las cosas, mucho diálogo, y ahí se nos permite a nosotros como a actores crear personajes, ¿no? Y comenzar a trabajar en ello dependiendo de cómo van los diálogos, etc. En esta parte narrativa pues me tocó pensar cómo quiero ir dirigiendo a las personas, a los niños, a los adultos que vayan a ir leyendo la historia, cómo quiero llevarlos de la mano, ¿no? Sin que sea de una forma aburrida, que sea entretenido, simple, de una manera simple. Creo yo que yo al escribir simple o decir simple no quiero decir que los niños no puedan entender conceptos, sino más bien utilizar palabras sencillas para que puedan entender precisamente con mayor claridad ciertos conceptos y contexto dependiendo de una escena. Entonces, de esa manera también atrapar su atención e ir llevándolos a lo largo de toda la historia. Pues, y así nació Jericó y la puerta escondida hace 2 años atrás casi, en un taller de escritura creativa que tomé junto a una escritora, se llama Mónica Miguel Franco, y de ahí comenzaron a salir ese jugo creativo, ¿no? Calco del inglés, lo siento, pero ese jugo creativo de vamos a llevar a Jericó y llevárselo y para entregárselo a los niños y que se diviertan con ello.
Y vamos a darles entonces un pantallazo de lo que es Jericó y la puerta escondida con, con el ejemplo que les tengo, porque como les dije, este es un tipo taller, o sea, pueden apuntar. Igual yo también les puedo compartir la presentación, pero lo importante es que sepan cómo también, o sea, cómo nosotros podemos empezar a hacer nuestras historias. Este cuadro que les tengo un poquito más adelante se utiliza tanto para teatro como para cuento, como para novela. Lo único que, claro, no cambia un poco cuando ya nosotros empezamos a escribir, pero lo más importante es ese principio. Cuando nosotros tenemos la idea, cómo formamos la idea, que es lo más importante, que tengamos claro nuestra idea y qué es lo que queremos, y luego empezar a escribir. Hay muchos escritores, no lo niego, que simplemente empiezan a escribir sin tener una idea eh, original, o simplemente porque empezaron a escribir porque quieren empezar a escribir y les nace, y que se levantaron con unas ganas de escribir y ¡guau! 3 días, 5 días, un mes, y les resulta su obra maestra. Está bien, pasa, nos pasa. Déjame decir algo con respecto a eso, y disculpa que te interrumpa, Manu. Ajá. Jericó y la puerta escondida, yo en mi experiencia, en la experiencia que tengo como escritor bastante nuevo, he experimentado ambas cosas. Experimenté la parte de que con Jericó y la puerta escondida yo tengo ya el boceto, el Claro. outline de toda la historia, pero con mi otro libro, que es una colección de cuentos que se llama Gritos y Espantos, yo fui explorando de la manera en que tú lo acabas de explicar, en donde yo dije, vamos a ver dónde me lleva cada una de estas historias, y te llevan. Claro. Es increíble, te llevan. Pero por ejemplo, es muy importante, tú te puedes empezar a escribir, pero es importante que luego, cuando ya tienes todo este camino recorrido o todas estas páginas recorridas, hagas un alto y analices si eso que tú tienes ahí tiene los elementos importantes para cumplir con los códigos que lo que vamos a estar hablando. Entonces, voy a compartirles un pedacito, porque no puedo compartirles mucho, porque ustedes tienen que leerlo. Tienen que leer la obra, pero por ejemplo, cuando hablamos, aquí está, ¿se ve? ¿Lo pueden ver? Ya se ve, sí. Sí, sí Ya se ve. ¿Sí se ve? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del código narrativo, por ejemplo, yo escogí una parte del capítulo llamado, que valga la redundancia, se llama El Llamado, la página 15-16. Y vamos a leerlos rapidito. Dice: Jericó galopó el campo abierto y plano, en el que había una enorme carpa blanca con una tarima en el medio, dispuesta para algún evento. Y siguió corriendo sin freno hasta que por fin se detuvo al encontrarse cara a cara con una muralla oscura que parecía elevarse hasta tocar las nubes bajas que descargaban agua. El bosque de Costa Pacífica era imponente, y la lluvia y la tormenta lo hacían ver más misterioso de lo que ya era. Frente a aquella autoridad, Jericó recordó las historias que se cuentan a la luz de una vela sobre el enigmático lugar, las leyendas que viven entre sus ramas y la niebla, de cómo muchos entraron y nunca se les vio salir jamás. Quizás eran mitos, relatos que pasaron de generación en generación, pero que aún así nadie se atrevía a desmentir. O sea, lo que les quiero comentar es que o sea, Girac nos llevó a ese campo, vimos la carpa, vimos el muro, vimos el bosque, nos pareció súper misterioso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando, vamos a decir que Girac me dice: Manuel, yo quiero que tú me adaptes Jericó y la puerta escondida a teatro? O simplemente la misma idea él lo hubiera hecho en código dramático. En código dramático empezaría totalmente diferente. Yo lo llamaría acto 2, el llamado, y entre paréntesis yo escribiría
campo abierto y plano. A un extremo, una enorme carpa blanca con una tarima en el medio. Aforo, un gran bosque misterioso e imponente. Entra Jericó corriendo hasta encontrarse con una muralla oscura que delimitaba el bosque. Y después, Jericó en diálogo, pensativo, dice, lo que me faltaba, va a llover. Se notó la diferencia, ¿ok? Esto es, lo primero es el libro. Un cuento, una novela, narrativa pura, ¿ok? En una obra de teatro, si yo dijera que voy a escribir el libro para editarlo y que ustedes lo lean, lo que ustedes ven en la pantalla es lo que va. Inclusive hay dramaturgos que ni se esfuerzan en hacer estas acotaciones, que llamamos acotaciones, entre paréntesis. ¿Por qué no se esfuerzan? Porque pues, el director simplemente dice, no, yo no voy a hacer nada de lo que escribió Manuel o escribió Girac ahí. Yo simplemente voy a poner unos árboles hechos de papel maché amarillos y que no tienen nada que ver con lo misterioso. Porque esa es mi propuesta y esa es mi visión y eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, pareciera que todo lo que yo escribí de acotación nada más es funcional para darle una idea al director. Entonces, ahora, es cierto, ¿para quién yo escribo teatro? Se escribe para ser representado. Pero si yo quisiera que más gente leyera teatro, yo tendría que ser un poco más flexible. Porque si yo simplemente empiezo acto segundo, el llamado, y pongo a Jericó a decir lo que me faltaba, va a llover, ¿dónde nos ponemos? O sea, ¿dónde estamos? Como les digo, somos un poquito, o sea, no nos gusta, la imaginación a veces la tenemos un poquito truncada. O sea, porque estamos tan llenos de información visual que ya nuestra mente, nuestros ojos o todo aquel órgano que es el encargado estoy buscando la palabra, de traducir toda esta información visual, lo tiene masticadito. Pero en tal caso, teatro no. Teatro te necesita que tú tengas un poquito más de digestión, o sea, que mastiques, como dicen los doctores, mastica 32 veces la comida antes de tragar. Entonces, con teatro tú necesitas masticar un poquito más para que eso llegue bien, ¿verdad? Entonces, no es todo licuado y que llega directo. Y no estoy hablando mal de la narrativa, ahora, pero teatro es un código que a la gente no le gusta porque tiene que masticar más. ¿Ok? Por ahí va. Entonces, ¿pero qué pasa cuando yo en realidad yo quiero que la gente lea teatro? Es cierto que el director desecha, pero está bien, pues que deseche, pero yo también quiero que tú veas mi visión, aunque después tú digas corto y esto no va. Pero yo quiero que tú veas mi visión, o al menos que me leas. Entonces yo podría transgredir, a mí me gusta mucho esa palabra, transgredir los géneros, porque aquí no es de que esto es azul y esto es lila o esto es blanco y esto es negro. También hay una amplia gama de grises que son muy importantes y no vemos. O sea, a veces nos quedamos en lo uno y en lo otro, y entre eso, entre ese uno y otro, hay una gran cantidad de opciones. Eh, que bueno, los dramaturgos digan sacrilegio, eso no es dramaturgia, la dramaturgia, ok, está bien. O los narradores me podrán decir que te estás metiendo en en mi parte, o sea, ¿qué estás escribiendo? ¿Tú qué eres? ¿Por qué tengo que ser algo específico? O sea, yo lo que quiero es que la gente me lea, ¿verdad? A ver, entonces, teniendo en claro estos dos códigos, ¿qué opinan ustedes si yo
agarro la obra y hago algo como esto. Yo digo, acto segundo el llamado, pero le pongo campo abierto y plano, a un extremo una enorme carpa blanca con una tarima en el medio, afuera una gran muralla oscura, se alzaba hasta las nubes cargadas de agua, detrás de la muralla se asomaba un gran bosque, el gran bosque de Costa Pacífica, misterioso, imponente, entra Jericó corriendo hasta encontrarse con la muralla oscura que delimitaba el bosque, se quedó inmóvil, recordando las historias que se cuentan a la luz de la vela sobre el enigmático lugar, y el ruido de un gran trueno lo asusta. Y pensativo diría, lo que me faltaba, va a llover. Se lee mejor, ¿sí o no? Se lee mejor. Es más narrativo. Claro que sí. Igualmente el director o el que va a montar la obra va a decir, no, no pongo nada. A mí me pasó eso mismo con mi obra que ganó el premio Ricardo Miró, Autopsia Psicológica. Yo podía, era una morgue, yo podía decir, primer acto, morgue. Y ya, era una morgue. O sea, todas las morgues, o sea, son prácticamente iguales en lo que tienen, pero yo me atreví a escribir una gran acotación de casi una página de describir la morgue, describir el ambiente ese denso, el frío, oscuro, metálico, y se leía mejor. Y obvio, mi libro se vendió bastante bien entre los jóvenes, porque los jóvenes les llamaban la atención las descripciones, aunque no importaban, porque a la hora de montarlo yo podía hacer otra cosa, pero las descripciones eran importantes, lo que en teatro nosotros llamamos acotaciones. Entonces, eso me hizo pensar que si yo quiero que lean más teatro, aunque el contenido sigue siendo el mismo, y ustedes ven ahí en la última parte, Jericó, guión, cómo él está y lo que él tiene que decir, yo igualmente hago las acotaciones o las descripciones las hago un poco más grandes para que pueda leerse. Porque si no lo lees, entonces simplemente yo no publico nada de teatro y dejo que nada más para que alguien me produzca la obra, alguien me la dirija y cruzar los dedos de que la gente vaya a verla. Pero no llego a las casas y la única manera de llegar a las casas es mediante los libros. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Me van a crucificar por estas transgresiones? No sé, pero lo estoy intentando. No sé si ven el punto. O sea, ¿por qué? Porque tengo que irme hacia quién yo voy. Eso se llama un poquito el dramaturgia de la recepción. ¿Quién va a recibir mi obra? Los jóvenes, los niños, los adultos. Entonces, yo tengo que acercarme a ellos. ¿De qué manera? Bueno, mediante una puesta en escena, está bien, pero por ejemplo, si no puedo hacer que vayan tanto, entonces llevo los libros. No les gusta porque el código dramático no es muy atrayente. Bueno, entonces le meto algo del código narrativo, ¿verdad? ¿Funcionará? El tiempo lo dirá, ¿verdad? Y ahí, bueno, vamos a ver si Girac después quiere que hagamos una adaptación de Jericó y la hagamos teatro. Eso está, ahí estamos en la negociación. Vamos a ver. Sí, ya le dije que me está dando ideas, solo que todavía, pero Sí, se ve muy bien. pero fíjense que, y esto nosotros lo podemos hacer con cualquier obra que tengamos, porque los códigos, después que los sepamos descifrar, simplemente son fáciles de transgredir. Y les tengo un ejemplo.
Por ejemplo, hay un modelo que se llama el esquema actancial de Greimas. Yo no me quiero eh, poner muy técnico, pero lo que quería comentarles es que estos son, Greimas lo llama los 6 actantes de cualquier historia. Y esto no es teatro nada más. Esto también se aplica al cuento y se aplica a la novela, donde un sujeto posee algo. Ese es nuestro personaje principal. Acuérdense que en todo siempre nos enseñan el famoso viaje del héroe, ¿verdad? El héroe desea, posee algo o quiere buscar algo. Es nuestro sujeto. Ese es nuestro primer actante. Eso es lo que tenemos que tener en una estructura cuando vamos a escribir. ¿Quién más? Un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Aquello a lo cual tiendo busca el sujeto. Nosotros buscamos algo. Y ese es nuestro segundo actante. ¿Cuál es nuestro tercer actante? El destinador. Facilito. Es el que hace posible que el objeto sea accesible al sujeto. Ustedes van a decir que, ay, qué complicado. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Porque el destinatario será quien reciba ese objeto, ¿verdad? El quinto es el ayudante, que va a darnos todo el apoyo como un sujeto para que alcance el objeto. Y por último, el oponente, que pondrá obstáculos para para que el sujeto no alcance el objeto. ¿Ok? ¿Qué ejemplo podemos utilizar para esto? La Caperucita Roja, ¿verdad? Todos conocemos el cuento de la Caperucita Roja y es el cuento que se usa para explicar este sistema. Si la Caperucita Roja es nuestro sujeto, ¿cuál será nuestro objeto? Llevarle comida a su abuelito, ¿verdad? Clarito, fíjense. Entonces, ¿quién es el destinador? El que hace posible que el objeto sea accesible al sujeto. ¿Qué es el objeto? Llevarle comida a la abuelita. Entonces, ¿quién hace posible que se le lleve comida a la abuelita? Pues la mamá es la que hace la comida, ¿cierto? Ent- ¿Y a quién va dirigido el objeto? La comida. ¿Quién va dirigido el objeto? Pues la abuelita. ¿Quién ayuda al sujeto para que alcance el objeto? Pues el leñador. ¿Y quién se opone a que le llegue la comida a la abuelita? ¿Quién ustedes creen? Eso es lo más difícil de todo todo. O sea, no tiene ni idea. Pues clarito. Fíjate. Ahora, entonces, estamos hablando de que si nosotros, esto se los voy a dar, al que le interese, ya Evelyn lo tiene, y para todos los que quieran empezar a escribir o tienen algún proyecto, igual está en internet. Ahora con la internet es facilito tener todo este tipo de información, pero yo la explico mejor. Entonces, en el caso de que cambiemos, porque no necesariamente, ¿cuántas versiones de Caperucita ustedes se conocen? Miles, miles. Inclusive no es la original, o sea, la que nos ha llegado, la que nosotros conocemos no es ni siquiera la original, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dominamos este sistema y cambiamos al sujeto? Y esto nada más esto es una clase que yo doy y es casi de 2 días. O sea que no es que espero que ahorita ustedes vayamos a hacer esto. Lo que quiero decirles es que si yo cambio uno de los actantes, los cambio de posiciones, la historia es completamente diferente. ¿Ok? Y tengo cantidad de historias que contar. Porque si el lobo es el sujeto, ¿cuál sería el objeto? No es llevarle comida a la abuelita. ¿Será comerse a Caperucita? Si eso es comerse a Caperucita, entonces el destinador, el destinatario, el ayudante, el oponente, todo cambia. ¿Ok? Entonces, con este sistema, después que yo lo domine, yo puedo escribir lo que sea. Y esto se aplica, como les digo, esto es un cuento, pero yo también la puedo hacer una obra.
O sea que es un poquito estructura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que quieran comentar inclusive, porque la idea de que esto sea como un taller y que ustedes les pueda ayudar a cualquiera consulta que tengan, ¿eh? ¿Algo? Continúo. Una pregunta, nada más quería decir que o sea, me gustó los ejemplos que pusiste tanto del lobo como sujeto, como Caperucita como sujeto, porque son perspectivas distintas, ¿no? Entonces, todos tenemos una historia que contar de una manera diferente. A veces creemos que es más interesante, no sé, la perspectiva de Caperucita porque es la niña, pues, la niña buena que va a llevarle comida a la vuelta, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la historia del lobo? El lobo. Sí. O sea, Eh, inclusive es hasta, o sea, yo lo siento súper más interesante. Cada quien elige, ¿no? Pero lo importante es que esto nos ayuda a crear ese marco, que es una de las cosas más importantes para comenzar a contar esa historia, cualquiera que sea la historia. Sí. Entonces, importante, señores, podemos tener miles de personajes. O sea, estos no son personajes. Esto porque el ejemplo lo facilita. Pero, por ejemplo, el oponente puede ser la guerra, el destinador puede ser la paciencia, o sea, sentimientos, el ayudante puede ser los discípulos de Jesús, o sea, estamos hablando que son 12 ayudantes y están todos en un solo cuadrito. Si ponemos a Jesús como sujeto, ¿verdad? Y si queremos que el objeto, y si mediante nuestro objeto, si el sujeto es Jesús, los ayudantes vayan a dar todo el apoyo para que el sujeto alcance el objeto, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, porque hay historias en donde ponemos a Jesús como sujeto, que no necesariamente Judas es el oponente, al contrario, está dentro de alguno de los otros y el oponente es el Sanedrín, por ponerles un ejemplo. Entonces, todas estas historias siempre tienen estos 6 actantes, llamamos actantes. Estos 6 actantes nunca deben faltar en una historia. Entonces, como les decía, ustedes podemos empezar con este esquema. Pongo, ¿verdad? Que puede variar en el transcurso que yo escriba, pero también puedo empezar a escribir, 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 y llega un momento que yo hago un stop y digo, voy a revisar mi esquema actancial para ver si estoy, o sea, si hay alguno que me hace falta o si si lo estoy haciendo bien. A ver, tengo una pregunta. A ver, lo que propones es usar técnicas de teatro para escribir narrativa y, y teatro. Ok, miren, eso es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, hay una actriz de teatro que yo admiro mucho, se llama Enixabel Castrellón, que ella escribe. Eh, si lees, yo compré el libro de Enixabel, se llamaba Malas Costumbres, el primero de ella, y cuando yo la leía, yo lo imaginaba muy teatral. Y es que cuando cuando tú eres actriz o actor de teatro, tienes esa sensibilidad para sacar diálogos dentro de la narrativa y acciones. Eh, Hay algo muy interesante también cuando hablamos del género teatral en donde hablamos mucho de acción dramática y la acción dramática muchas veces no se traduce a acción física. Tú dices, ay, que la acción dramática no tiene acción dramática. Y la gente lo primero que piensa es un golpe o corrió. No, o sea, la acción dramática a veces es interna, es un sentimiento. Cuando a mí me tocó adaptar también el retrato de Dorian Gray, las páginas de Wilde hermosas, una narrativa espectacular, pero traducido a acción dramática, yo decía, lo único que yo puedo hacer es hacer que Dorian tire su sombrero al piso y lo apachurre con su bastón. Y allí, con esa acción, se fue una gran cantidad de páginas que narrativamente funcionan, pero
dramatúrgicamente no. Entonces, sí es bueno utilizar técnicas teatrales para traducirlas luego a narrativa, pero tienes que tener bien claro algún esquema. No te digo que sea el de Greimas, hay muchos esquemas, tú los buscas en internet y hay gran cantidad de corrientes y esquemas para escribir. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal me ha ayudado mucho el esquema actancial de Greimas porque es súper básico y te permite jugar con el tema de los actantes. Claro, tomando en cuenta que los actantes pueden cambiar de ser protagonistas. Sí, exacto. Acuérdate que el sujeto siempre es tu protagonista. Para de contar. Pero cuando cambias de protagonista, obvio, la historia cambia porque es otro viaje completamente diferente. O sea, es un poco lo que dijo Girac, es otro punto de vista. Entonces, como es otro punto de vista, pues simplemente estamos hablando de otra historia completamente diferente. La narrativa es en el teatro suplantada por la acción del actor. Un poquito de lo que estábamos hablando de el ejemplo de Dorian, ¿no? O sea, a veces una gran cantidad de páginas que son bellísimas leerlas, pero no son válidas cuando las tienes en una obra, porque si no tardaríamos mucho tiempo en representarla y no aportaría nada. El tema con el teatro es que todo es acción dramática, solo lo que estás viendo y obviamente no hay mucha imagen. En el caso de la narrativa, pues tú te puedes extender a describir el árbol de como tú quieras, ponerle todas las ardillas que lo corroyeron, si quieres, pero en escena, si la ardilla no es importante, entonces no la puedes meter, porque no te aporta. Te aporta para que tú sepas y narrativamente te envuelva y tú las recorres con tu mente, la pequeña ardilla subiendo, agarrando las nueces, pero eso no, dramáticamente no te aporta y por eso que no nos leen, un poquito por eso que no nos leen, porque en el tal caso tendríamos nosotros en teatro que imaginarnos que esa ardilla en algún momento pasó por allí, pero si no aporta la acción dramática, pues no necesariamente es importante que la pongamos. Y yo lo que estoy proponiendo es que sí es bueno ponerla. No la usamos. Bueno, pues que la quite el director. Pero a mí me funciona para que tú quieras leerme un poquito más. ¿Ok? Estamos bien, ¿verdad? Vamos a continuar para ver si en tal caso queda más claro lo que quiero comentarles. Y un poquito más, este conversatorio es un poco para que entiendan qué hacemos nosotros en teatro para hacer esta obra, pero quiero que también ustedes entiendan un poco cómo es el proceso para que también se emocionen y escribamos más teatro. Porque si yo tengo 10 cuentos una obra de teatro, pues yo tengo unas opciones para escoger cuentos o novelas, pero si yo veo una sola de teatro, digo, debe ser mala, porque si no hay mucho, entonces simplemente mejor me voy por el, por los cuentos que ya lo conozco, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que yo les comento aquí que de repente no la van a encontrar en ningún libro, porque son o inventadas por mí o inventadas por mis profesores. Y una de estas es la llamada unidad de acción que estábamos hablando, que es Actemas. Por ejemplo, yo hice una adaptación de Los Tres Mosqueteros que se llamó Tres Ratones Mosqueteros, yéndonos un poquito al tema de lo infantil. Y lo que yo hice fue que tomé Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas y lo desmembré todo en unidades de acción. La unidad de acción es simplemente una, una oración con un verbo simple y que yo voy enumerando.
poco a poco. En el caso de los tres mosqueteros, yo lo que hice fue que empecé con el actema 1, que si conocen la obra, pues simplemente saben que D'Artagnan abandonó su hogar para cumplir su sueño de ser mosquetero. Ese es un actema. El segundo actema era pelea con un caballero misterioso y lo deja inconsciente. El tercer actema es que recupera la conciencia y se da cuenta pues que le robaron la carta de recomendación para, para poder entrar a la Academia de Mosqueteros. Yo desmembré casi de la obra, que es grandota, si la han leído alguna vez, casi 2000 actemas, de donde no usé todos. Y cuando me di cuenta, yo dije, chuleta, a mí no me llama mucho la atención escribir sobre algo que ya todo el mundo sabe. Y me fui a escribir un poco de la vida de los mosqueteros antes de hacerse mosqueteros. Y no inventé la rueda. Hay películas de eso también, pero es mi versión. Y entonces me ayudó mucho a hacer estos actemas, cada uno de una obra, para entonces yo elegir cuáles eran las que necesitaba para mi obra. ¿Ok? Se entiende un poco, ¿verdad? Lo que estoy tratando de decir. Si no se entiende algo, interrúmpame, porque la idea es que todos salgamos acá listos para escribir nuestra primera ópera prima. Entonces, nuestra tarea es sencilla. Tenemos que desmembrar la fábula. O sea, la Caperucita ya sabemos cómo desmembrarla. O sea, podemos escribir de lo que sea, de un texto, una idea, un relato, una poesía, una imagen. O sea, tú ves una foto, ya esa foto tiene una historia, ¿verdad? Entonces hay que descomponerlo en todas las unidades de acción y ya aquí le estoy dando el tip. Siempre tenemos que buscar tiempos verbales simples. ¿Ok? Porque si nos vamos con tiempos un poquito más complicados, pues ya simplemente el actema no es una unidad de acción. Y con 15 actemas nosotros podemos hacer una obra, ya sea de teatro, cuento, o, bueno, poesía, si es un género que también se puede. Sí, sí se puede igual. Pero es otra onda, pero sí se puede hacer igual. Tengo preguntas, algo por ahí. Ok. Y ojo, observar a los demás y descifrar su fórmula de éxito no es ni estoy robando ideas, ni me estoy copiando. Hey, esta gente todos se han copiado, o sea, todos se han copiado o han tomado ideas de otros. Todo está dicho en este mundo. Ya se ha escrito de todo. O sea, de lo único que no se ha escrito es de lo que vendrá. Y eso se llama ciencia ficción. Y también hay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a estar preocupados porque si se va a aparecer o no? Yo he votado obras en donde yo me he levantado en la madrugada y que comienzo a escribir, qué chévere, no sé qué, y el tema tengo el malo y el bueno y el conflicto y se lo doy a un amigo, digo, oye, léetelo para ver qué te parece, y me dice que, oye, vete a Netflix, hay una película que se llama Así, Asá, vela, y cuando yo la veo, hago así, está igualita, y no es plagio, salió de de mi cabeza, pero pasa. Entonces, o sea, ¿cuál es el éxito de esta gente? Hay que al menos analizarlo y verlo. Mis estudiantes, les dije, ¿qué obra quieren que presentemos en un festival virtual? Adivinen qué fue lo que me dijeron. Disney las niñas quieren ser princesas de Disney, quieren ser Rapunzel. Rapunzel, señores, la historia de Rapunzel es bien fea. El que conoce la historia de Rapunzel es horrible. Es más, todos los cuentos de hadas no son tan de hadas. Y aquí me imagino que estamos claritos en eso porque somos, como quien dice, el top de la literatura infantil y juvenil aquí de Panamá. Pero tenemos que estar clarito en que todas esas cosas tienen unas enseñanzas para los chicos de la época. ¿Y qué ha hecho Disney? Los ha adaptado. Sacrilegio. Ok, pero ¿funciona? ¿Sí o no? Ahí se los dejo. Igual, fíjense,
Ahí está DreamWorks, ahí está Warner, o sea, el Pixar es un éxito total. Inclusive estamos hablando de, de gente de Japón. O sea, ¿quién no sigue mangas? Entonces, no está de más verificar y ver todas estas historias para ver cuál es qué feeling tienen y por qué atraen tanto a los chicos. Más nosotros los que tenemos hijos pequeños, o sea, yo me veo todas las cómicas. Inclusive ahora hay que estar bien ojo a las cómicas porque tienen unos mensajes eh, que no estamos en contra de nada, pero también hay que ver que hay momentos en que los están mandando mensajes que no son los correctos, pero ahí están subliminales, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que quería comentarles de mi trabajo. Como yo soy dramaturgo, yo escribo para montar. Es muy probable que no vayan a ver ninguna de mis obras publicadas, porque las editoriales van a decir, pues, teatro, ¿quién quiere publicar teatro? Entonces, pero más o menos, para que ustedes vean cómo, les tengo 3 ejemplos, para que ustedes vean un poquito cómo de cualquier idea o lo que sea, puedes crear una obra de teatro. El regalo prometido es la historia de la princesa Margarita que quiere alcanzar una estrella. ¿Le suena parecido? Es el poema de Rubén Darío, Margarita de Baile. O sea, es una poesía. Tomé la poesía, hice la adaptación a teatro y me quedó ahí. En algún momento, si lo desean, se las puedo pasar vía PDF porque no está editada, pero es usando los métodos y los códigos que hemos aprendido aquí. Una aventura de hadas y duendes que se hizo en el desaparecido Teatro Bambalinas. También fue un tema un poco de la inclusión. Hadas que llegan a nuestro país y aquí los duendes las reciben diciendo, hey, espérate, tú no eres de la literatura infantil panameña. En Panamá no hay hadas, hay duendes. Entonces, ¿qué vienes tú a hacer acá? Y obviamente estamos hablando de que con sabor panameño, ¿no? La aventura de hadas, duendes, y aquí se hace, es un poquito, esa sí es original, pero es una idea que me dijo la productora de Bambalinas, pero se hace también con este tipo de código. Y lo que les llamaba de los 3 ratones mosqueteros, que es simplemente los 3 mosqueteros antes de ser mosqueteros, cuando eran jóvenes aspirantes eh, cuando fueron nombrados mosqueteros. Entonces, no es obra mía porque es una adaptación, porque los personajes no son míos, pero sí es una dramaturgia muy personal porque es antes de la famosa obra cumbre de mi amigo Alejandro Dumas. Y los quiero dejar hasta aquí porque he hablado mucho. Y siempre, como les digo, mi hashtag de ahora es el teatro también es literatura porque es importante que tenemos que hacer que los chicos lean, como dice Girac, pero tenemos que hacerlo que lean todo. O sea, que lean poesía, que lean cuentos, que lean novelas, que lean periódicos. Ya los chicos no leen periódicos. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, el profesor me decía, oye, recorta una noticia y vienes y la hablas sobre ella. Ya eso ni es, o sea, no sé qué es lo que pasa con los maestros ahora. Me imagino que es que tienen tantas cosas que enseñarle porque, obvio, ¿no? Agarran a los pelados a llenarlos de información y a veces la información importante la dejan atrás. Entonces, más que nada eso era el mensaje principal que quería dejarles a ustedes en este mes de la literatura infantil, que el teatro también es literatura, hay que empezar a leer más de todo. Y de verdad que estoy ahorita a la orden por cualquier duda o cualquier pregunta que deseen a bien hacerme, porque sé que, oye, ya llevamos 1 hora y 10 minutos, ¿verdad? Es que si uno se habla y habla y habla y se va el tiempo.
Así que de verdad muchas gracias por la invitación. Gracias, Gira, por estar aquí conmigo y también compartiendo un poquito de tu talento. No, gracias a ti por invitarme y bueno, a todos. Y todo lo que has dicho es muy interesante, realmente a mí me gusta mucho y hacer que más gente lea teatro es importante. Creo que varias de las cosas que podemos hacer para que más niños lean, o en general de pronto, para que más gente lea es eh, nosotros como adultos mostrarles que lo interesante que es la lectura, ¿no? Muchas veces los niños desde muy temprana edad comienzan a imitar a los adultos en diversas cosas. Creo que es muy importante entonces demostrar el valor que existe en ellos. También que elijan lo que deseen leer. Si bien es cierto, es importante aprender sobre los grandes escritores, pero también es importante que sientan esa toma de decisión que ellos pueden tener a una lectura. Claro está que los adultos obviamente también leen lo que tú haces, lo que tú hiciste con los libros que leíste, no, asumo que todos, al igual que hiciste con los míos, tú estás leyendo lo que ellos van a leer. Porque de esa forma tú sabes qué es lo que van a comenzar a consumir, y eso es importante porque en todo tipo de lectura o de todo tipo de lectura se puede generar un diálogo, una conversación, y quién mejor que tú como padre o adulto sabe cuál es el momento preciso para tener esa conversación con el niño o con el adolescente, ¿no? Entonces creo que hay mucho valor en eso que tú has dicho, sin duda alguna, Manuel. Y leer de todo. Y eso que tú mencionaste de cómics, es muy cierto, no limitar a la lectura usual que uno puede creer, o de pronto el tipo de lectura que yo recuerdo en la escuela, ¿no? Leer el Quijote, todo este tipo de lectura que a veces uno la leía por obligación, de pronto yo en ese tiempo, versus porque yo quería hacerlo, y no está mal leerlo, ojo. Pero es importante leer de todo y eso va a generar ese gusto por la lectura y de ahí van haciendo poco a poco, yo creo. Gracias. Sí me gustaría hacer Justamente, una observación. sí, dale. Ajá. ¿Me escuchan? Sí, sí. Hola, Juan. Déjame encender la cámara para que me vean, porque no me gusta hablar en silueta. Yo enseño literatura en una universidad privada acá en Estados Unidos y me parece interesante tu presentación, Manuel y Girac. Y quiero coincidir con Girac cuando comentaba de que hay que enseñar a los niños y adolescentes a leer de todo, porque ahí está el desarrollo del pensamiento crítico del individuo. Por más que nosotros queramos como adultos vivir de espaldas a la realidad, los niños y los jóvenes del siglo presente tienen acceso a lo que nosotros nunca tuvimos acceso cuando teníamos su edad. Así que es mejor ser honestos y francos y hablarles y nombrar las cosas por su nombre, porque si bien es cierto, a los niños les gusta mucho Disney, porque es capitalismo puro, como mencioné en el chat, pero también si analizamos esas historias clásicas de Disney, vemos de una forma muy crítica cómo muchas conductas eran estereotipadas y también, ¿cómo se dice? Aceptadas como normales en sociedades anteriores, que hoy en día los niños, una niña te puede decir, yo no espero encontrarme al príncipe azul, porque eso no existe. No necesito un hombre para sentirme una mujer completa. Cosas así, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante, y creo que también lo comenté en el chat, era que yo uso mucho esta técnica parecida a lo que explicó Manuel, de convertir una narrativa en una obra de teatro. En inglés la llamamos Reader's Theater, pero son los niños los que crean los libretos. No es el maestro, son los niños. Y es interesante porque los niños, entre ellos mismos, se hacen los test de cuánto comprenden lo que leen. Y lo más interesante de todo es que al final la intención no es que hagan teatro, pero ellos se entusiasman tanto con la obra una vez que la entienden, que terminan diciéndote, ¿por qué no hacemos un teatro o por qué no hacemos una película de libro? Entonces,
ahí está el valor de leer con los niños y no a los niños, o mandar a los niños a leer, que sería otro panel. Pero bueno, encantado de escucharlos, de verdad que me siento muy, muy honrado de poder conversar con mi gente por este bejuco, como decía mi abuela, por este bejuco. Bueno, yo Oiga, también quería comentar rapidito algo. Primero, bueno, muchísimas gracias, Manuel y Girac, porque estuvo súper interesante y creo definitivamente que eso nos sirve para cualquier escritor en la época actual, porque además la época actual requiere de muchísima acción dramática rápido, todo es tan rápido que necesitamos apropiarnos como de esas herramientas para escribir ahora lo que sea, los cuentos, las novelas, el cómic, lo que quieras, pero tiene que ser como con muchísima acción. Así que yo creo que el volver a ver este desmembramiento, digamos, de cómo escribir una historia, nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias. Y le comentaba en el chat que se me hizo, cuando lo estabas explicando, por ejemplo, los libros ilustrados, o sea, no los libros ilustrados, sino el álbum ilustrado tiene mucho que ver con teatro, muchísimo, porque puedes tener una frase así, el cuento es de 4 líneas, y entonces toda la acción dramática es con imágenes, y ahí es donde está el fuerte de esa historia, digamos, y que además los niños, como bien cuando comenzó la charla, hablamos de que son de imitación y de teatro y de ven, etcétera, eso funciona muchísimo con los niños pequeños y bueno, yo creo que también no tan pequeños, igual nos encantan. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les quería muchas comentar gracias. un poquito lo que dice la señora Silvia, es que las personas que escriben viñetas en los periódicos o estas, que son 3 viñetas y ya se acabó la historia, esos escritores o esos ilustradores o esos, vamos a llamarlos narradores o lo que sea, tienen, o sea, tienen todo mi respeto porque en 3 cuadros ellos tienen que mantener un inicio, un conflicto y un final. O sea, nosotros todavía tenemos páginas para desarrollarlo y meter al lector en nuestros libros. Pero esa gente del cómic, aunque tienen la posibilidad de lo visual, o sea, solamente tienen 3 o 4 espacios para captarnos y eso tiene su mérito. Esa gente de verdad son como los papás de Tarzán, yo siempre lo he dicho. Oye, Girac, ¿cuántas obras tienes, Girac? Que no conozco tus obras y tú sabes que en la academia tenemos que conocer todas las obras de autores nacionales. Cuéntanos. Obras de escritas, ¿te refieres? Sí. So, tengo 2. Una se llama, bueno, Jericó y la puerta escondida, que es la que mostró Manu hace un momento. Y Sí. el otro libro es una colección de cuentos de aventuras y de miedo, pero para niños, que se Ajá. llama Gritos y Espantos, ¿no? Todo se puede conseguir por Amazon a través de Kindle. Si en caso no están en Panamá, se pueden conseguir por Amazon a través para Kindle o también de manera impresa, porque Amazon... Está imprimiendo, sí. Sí, y bueno, si están en Panamá, los libros se pueden conseguir en El Hombre de la Mancha, la librería El Hombre de la Mancha, o conmigo, pues. Sí, y también gracias. y Jericó y la puerta escondida también está en inglés, lo digo por Juan, por si acaso, para que sepan nada más. Te felicito, Girac. Gracias. Muy bien, y Manuel, muchas gracias. Y Juan Ríos, igual, por su participación. Sí. Pues, sabes que siempre estamos a la orden, todo sea por la juventud y la niñez para que aprenda más y quieran tener un acercamiento más de cerca con la lectura y de todo ese tipo. Agradecido a mis estudiantes que los veo estuvieron por ahí, así que ya tienen un ganchito. Pueden dejar sus contactos en el chat, Manuel y Ay, sí, por favor. Girac. Sí. Igual como les digo, o sea, yo soy bastante abierto, si gustan, le escriben también a Evelyn y Evelyn tiene la presentación esta, Claro. para que las compartan, porque de verdad que el método, aunque está en internet, pues a mí sí me gusta compartirlo y que la gente
se atreva a escribir, si no es tan complicado, o sea, nada más hay que tener un poquito de esfuerzo y conocer el código. Te voy a poner mi correo, mi correo para todos ahí. Aunque ahora el correo más fácil es las redes sociales, pero bueno, al final gmail.com. Ahí compartí el mío por si acaso. Ahí está. Así que, no sé, ¿alguien quería comentar algo o estamos bien? Yo creo que ustedes han creado gran motivación con relación al teatro. Para mí es bien importante, porque yo veo el teatro como un género muy importante y sobre todo como un género que puede motivar y llevar a los niños a la lectura, porque la actividad permanente de los niños puede dirigirlos a que, claro, el teatro siempre en la escuela debe ser acompañado del profesor o de la persona que los guía, y seguramente luego de tener esa introducción, ellos querrán leer la parte escrita, ¿no? Porque el teatro también es espectáculo, es movimiento, y esto para los niños es bien importante. Les agradecemos realmente esta participación, ha sido muy especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con Silvia, que tocará otro aspecto de la edición que también es importante en este mundo nuestro de la literatura infantil. Oh, sí. Entonces, muchísimas gracias a ustedes y que pasen una linda tarde. Bueno, muchas gracias. A la orden siempre, ¿eh? Gracias, Gracias. 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 Chao. Hasta luego. Chao.